Buenas tardes, damos la bienvenida a nuestro segundo webinario del proyecto Convida en Guachupita, construyendo alianzas virtuales de respuesta a enfermedades para mitigar el impacto del COVID-19 en la comunidad de Guachupita, República Dominicana. Mi nombre es Wanda Quesada, gerente de comunicaciones de Two Oceans and Health, empresa dominicana de investigación en salud dedicada a construir conocimiento que empodera a las comunidades de la República Dominicana. Y seré su moderadora el día de hoy. Queremos agradecer a todo el que nos acompaña vía Zoom y a través de nuestro Facebook Live. También agradecer a la Embajada de los Estados Unidos por el apoyo que hemos recibido para este proyecto, que cuenta con una alianza colaborativa entre Two Oceans and Health, instituciones académicas locales e internacionales, como son la Escuela de Medicina de la Universidad OIM, también conocida como OIMED, la Universidad Internacional de Florida, FIU por sus siglas en inglés, la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami, UM, y la comunidad de Guachupita a través de los líderes comunitarios de la Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita, FURJUC. Recordamos que el proyecto Convida en Guachupita tiene como objetivo construir un modelo participativo de respuesta al COVID-19 en Guachupita mediante el fortalecimiento de alianzas virtuales, academia-comunidad, involucrando profesores, estudiantes y líderes comunitarios y crear estrategias sostenibles que permitan dar respuesta a futuras enfermedades en la comunidad. Ahora paso la palabra a la especialista académica de la Embajada de los Estados Unidos, Joshabel de la Cruz, quien les estará dando las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Wanda. Buenas tardes y gracias por unirse a nuestro seminario virtual hoy. Estoy feliz de darles la bienvenida de parte de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo a este webinario enfocado en la estrategia de rastreo de contactos para el COVID-19, liderado por el Dr. Caban Martínez de la Universidad de Miami. La Embajada apoya este webinario como parte de una donación que busca crear una alianza entre Two Oceans and Health, Universidad Dominicana OIM, Florida International University, the University of Miami y la Fundación Red de Jóvenes de Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita. Estas instituciones trabajan en conjunto para poder construir un modelo de respuesta participatoria y basado en la comunidad para el COVID-19 en Guachupita, que podrá servir de modelo para otras comunidades en el mundo. Agradecemos la participación del Dr. Caban Martínez y de las universidades y organizaciones participantes. Que disfruten. Gracias, estimadas, por estas palabras. Antes de iniciar la ponencia del doctor Caban Martínez, titulada Estrategia de Rastreo de Contactos para el COVID-19, tengan presente que pueden ir colocando sus preguntas donde dice Q y A, aquí debajo, para los que están en el Zoom, y en los comentarios para los que están vía Facebook Live. Las mismas serán respondidas al finalizar la ponencia. Cedo la palabra al doctor Eddie Perestén, presidente de Two Oceans and Health, quien estará presentando brevemente al expositor. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Vamos a antes de dar inicio a la ponencia del doctor Caban Martínez, vamos a presentar, vamos a hacer una breve presentación de lo que es nuestro expositor de hoy. El doctor Caban Martínez es profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami. Es licenciado en Informática y médico en Osteopatía. Tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de Nova. Cuenta también con un doctorado en Epidemiología de la Universidad de Miami y una beca postdoctoral en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y quizás lo más importante de nuestro expositor de hoy, por lo menos lo que consideramos más cercano a todos nosotros, es que es un enamorado de la República Dominicana. Es una persona que realmente ha trabajado con nosotros mano a mano, proyectos que van desde ideas de enfermedades crónicas, aspectos comunitarios, Mapatón, y por supuesto algo que no habíamos incursionado y que le debemos también a nuestro querido expositor, el doctor Caban Martínez, que trabaja muy de cerca con los bomberos de la República Dominicana. Así que sin más preámbulos, muy agradecidos, estamos muy agradecidos, muy contentos de que el doctor Caban Martínez venga a presentarnos estrategias de rastreo de contacto para el COVID-19, que es realmente una prioridad para la República Dominicana, no solamente por el impacto en la enfermedad, sino como pie de amigo para la atención primaria en salud que tanto necesitamos en el país.
Muchas gracias, bienvenido y muchos éxitos en tu presentación. Doctor Pérez-Den, muy buenas tardes y gracias por esas palabras tan bonitas. Ojalá que la presentación pueda llegar a ese nivel de reconocimiento. Gracias. Es un honor y un placer poder estar con ustedes esta tarde y compartir sobre las lecciones aprendidas, yo diría, de nuestra experiencia aquí en Miami. Le mando un cordial y gran abrazo a todos nuestros miembros, compañeros y miembros de la comunidad en la República Dominicana. Como se ha mencionado, la presentación mía esta tarde se llama Estrategia del Rastreo de Contactos para el COVID-19 y en realidad esta presentación son lecciones que nosotros hemos aprendido aquí en la universidad desde que empezó la brota de COVID-19 en febrero y en marzo. Yo quiero que esta oportunidad sea algo interactivo y que ustedes puedan hacernos preguntas para poder tener la mejor tiempo, utilizar el tiempo de nosotros mejor posible. Quiero empezar primero por reconocer el pueblo de Huachupita. Como mencionó el doctor Pérez-Den, nuestro trabajo con la Universidad de Miami y la República Dominicana lleva actualmente muchos años. Por lo menos yo he estado 12 años haciendo operativos en la región de San Cristóbal, en la provincia, y en los últimos años ha sido un honor y privilegio de poder trabajar con el doctor Pérez, la doctora Mijik y más recién con Wanda Quesada en poder apoyar el pueblo de Huachupita, que actualmente empezó ya hace varios tiempos. La colega mía, la doctora Viviana Jorigán y yo hemos tenido la oportunidad de visitar y conocer frente a frente los miembros y los comunitarios de Huachupita y los líderes de Fort Hook, que a la verdad son los que transforman este estudio a través de nuestras alianzas juntos. Solo dedico esta presentación a ustedes y les doy gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo. Como les prometí, esta presentación va a ser interactiva. Solo tengo aquí algunas preguntas que les quiero hacer. Como esta es la primera pregunta, vamos a tomar algunos minutos para dar la oportunidad para que todo el mundo aprenda cómo puede utilizar esta pregunta interactiva. ¿Cómo usted puede contestar esta pregunta? Uno tiene dos opciones. Uno es que le puedes mandar un texto a 22333. Abre un nuevo texto, dirígeselo al 22333 y escribe como mensaje la palabra acaban. Ese es mi nombre, ¿verdad? Acaban, pero se puede decir que acaban, ¿verdad? Mándale un texto a 2233 acaban, que va a activar esa pregunta en su teléfono y después selecciona la letra que tú creas que sea correcta para esta pregunta. Como una alternativa, si no puedes mandar texto, puedes abrir una página web y vas a la página pollev.com, como ven arriba en su pantalla, /acaban, y también esta pregunta se le presenta ahí. Toma un minuto para contestar esta pregunta, que es: ¿cuál es la mejor opción para prevenir el COVID-19? Es A, usar una máscara; B, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás; C, hacerse prueba para detectar el COVID-19; D, vacunarse contra el COVID-19; E, participar en rastreo de contactos; o F, todas las opciones. Selecciona, hay solo una respuesta que es mejor que todas. Déjame saber cuál tú piensas que es el resultado correcto. Hemos compartido el link para que puedan ingresar directamente desde el chat. Gracias, Wanda. Ok, vamos a ver los resultados. ¿Qué piensa el público? Ok, todo el mundo 100% la F. Eso es correcto. Entre todas estas opciones que tenemos, la respuesta a la brota del COVID-19 debe ser una estrategia multifactorial, ¿verdad? No solo debe ser un rastreo de contacto, pero sino a través de esta presentación, ojalá le puedo motivar y darle la ciencia por cuál debe ser todas las opciones, pero nos vamos a enfocar hoy principalmente en el rastreo de contacto. ¿Cuál es la hoja de ruta hoy? Bueno, le quiero hablar sobre los principios de la trazabilidad de los contactos, cuáles son las soluciones informáticas, y después los dejo con las lecciones aprendidas utilizando el REDCap, un sistema de informática que se utilizó aquí en la Universidad de Miami inicialmente para poder hacer el rastreo de contactos.
Vamos a empezar con los principios de la trazabilidad de contacto. Esta idea de hacer un rastreo de contacto no es nueva. Actualmente es una metodología vieja de salud pública. Si piensas en la época de los tiempos romanos, que estaban tratando de controlar enfermedades infecciosas en general de otros tipos, en esa época no había COVID, pero se usaba esta metodología del rastro de contacto. Hoy, moderno, en el 2021, todavía esa estrategia funciona bastante bien. Y le quiero decir un poco de los básicos de la idea de este rastreo. Básicamente, la trazabilidad de los contactos empieza con la comunicación de las personas que están enfermas, infecciosas, que nosotros lo vamos a llamar a esas personas los casos. Entonces, identificar las personas que han estado expuestas, que nosotros los referimos como los contactos, a esos casos. Si miran la imagen a su izquierda, pueden ver que hay una persona que quizás se infectó con el virus coronavirus y está designado con el círculo rojo debajo de los pies. Esa persona tiene una red de amigos, familiares, trabajadores, en cual tiene interacciones en la comunidad y en su oficio. Esa persona tiene la potencia de poder infectar a otras personas. La persona en cual se tiene contacto la llamamos las personas que están expuestas a los contactos y ese individuo que está infectado el caso. Y eso es importante porque mientras estamos pensando de cómo funciona el rastreo de contacto, es importante designar las personas que estamos tratando de prevenir con el gol de poder romper la cadena de transmisión. Es importante saber que el rastreo de contacto es una actividad comunitaria que es voluntario y debe trabajar lo más rápido posible para poder reducir la transmisión del virus dentro de las personas de la comunidad. Déjame hacerle otra pregunta, ya que ya tienen experiencia en contestando preguntas. ¿Cuándo es más fácil el rastreo de contacto? ¿Cuándo es más fácil de conducir esta metodología del rastreo de contacto? ¿Es cuando la prevalencia del COVID-19 está bajo, las tasas de COVID son bajo, o si las tasas del COVID son altas dentro de la comunidad? I don't think it's... indica si piensas cuando las tasas son bajas con la letra A o si piensas que son cuando las tasas del COVID-19 dentro de la comunidad están altas con la letra B de burro. Hay una persona que en el chat menciona que es la opción A. Ok, gracias. Hemos colocado nuevamente el link para que puedan participar. Ok, pues gracias por su respuesta. Vamos a ver lo que piensa la audiencia. Ok, un 70 y 30%. Esto es una buena pregunta para poder contestar. El rastreo de contacto es más eficaz cuando las tasas de enfermedad son bajas. Si hay muchos miembros de la comunidad que están infectados, no es tan eficaz la metodología de identificar los contactos. Le voy a explicar por qué y la ciencia detrás de eso. La respuesta aquí en este caso es cuando las tasas son bajas o de low prevalence, la opción A en esta pregunta. Vamos a primero reflejar un momento en los casos que hemos estado viendo en la República Dominicana. Esta información viene de Johns Hopkins University y son los casos de COVID que se han diagnosticado en la isla, en la República Dominicana, desde abril 1. Si pueden enfocar un segundo aquí a la ilustración, la foto de aquí abajo, se pueden ver que en abril 1, estos son los números de casos diarios de COVID-19 que han sido diagnosticados. Hacia la noche anterior, habían 572 casos nuevos que se han diagnosticado. Si nosotros empezamos un rastreo de contacto, el mejor tiempo de empezarlo es cuando están bajos los números de casos. Porque si hay muchas personas que están infectadas, va a requerir un equipo de personas para ese rastro bien grande, para poder tratar de mantenerle contacto a todos esos nuevos casos que hay de infección. Por lo tanto, vamos a ver por qué es mejor o es más eficaz tener un rastro cuando los casos son bajos. Le presento data de China, de Shenzhen, cuando empezó la brota de COVID-19. A la izquierda se pueden fijar que hay tres gráficas que indican
las tasas del diagnóstico, de admisiones en el hospital y el tiempo de aislamiento que tomó las personas en esa época. Y una de las cosas que se encontró en un estudio que se publicó recién en abril 2020 es que cuando la trazabilidad y el aislamiento empieza, la propagación mediante baja en el tiempo, que significa que el número de personas que pueden estar infectadas basado en un caso va bajando. Nosotros anotamos ese número como un R0, que significa cuántas personas pueden ser infectadas con un caso de COVID-19. So, si se recuerdan en la previa imagen, vimos que en marzo 3 habían 572 personas. Nosotros, si tuviéramos más información adicional, podemos calcular cuántas personas son infectadas por esos casos de 572. Eso es posible con un rastreo de contacto, un esfuerzo, de poder bajar ese número de personas que están infectadas, por rápidamente identificando esos casos y tratando de tomar medidas para prevenir que ellos siguen creciendo. El resultado es que la trazabilidad de los contactos es expandir, ¿verdad? Escalar. Hay que pensar bien grande de una manera en cual nosotros podemos controlar esos casos para que no se expanden, ¿verdad? Una de las tácticas que es poder hacer pruebas del COVID-19 para poder identificar las personas que están infectadas. Pero el rastreo de contacto también nos puede ayudar rápidamente a identificar los casos y tratar de evaluarlo rápido para que la infección no continúe de trasladar a través de la comunidad. Podemos nosotros utilizar soluciones digitales, como lo vamos a presentar en algunos minutos, como REDCap, y movilizar los recursos humanos, por ejemplo, los miembros de nuestra comunidad, para poder ayudar a capacitar y manejar el rastro de contacto. Ok, ¿cómo se identifican a los contactos? ¿Quiénes son las personas que caen en la clasificación de un contacto? Bueno, se determina cuándo se tornaron los contagiosos. ¿Qué significa eso? Una persona que se infecta con el COVID-19 usualmente empieza a desarrollar síntomas, usualmente, porque hay personas que no desarrollan síntomas, pero hay personas que desarrollan síntomas y puede tomar 3, 4, 5 días del día de que se infectaron para desarrollar esos síntomas, ¿verdad? Hay un tiempo en cual una persona no necesariamente está demostrando síntomas, pero puede ser infeccioso. Inclusive es el periodo más infeccioso que esa persona puede transmitir el coronavirus entre miembros de la familia y miembros de la comunidad. ¿Cómo nosotros definimos esos contactos para saber si ellos están infectados o no? Es importante averiguar los nombres y la información de los contactos de las personas que estuvieron en un contacto estrecho por lo menos de 10 minutos en el ambiente cual estuvieron con el caso, la persona que se diagnosticó positivo. ¿Quién es un contacto? ¿Verdad? El contacto estrecho se define como contactos en el interior de un hogar, por ejemplo, los familiares, los vecinos que están en una área, otras personas definidas por el caso como personas que se han estado en contacto, por ejemplo, personas que uno trabaja en el mismo hogar, si está lado a lado en el escritorio, quizás puede ser también un contacto estrecho. O cualquier persona sobre el cual el caso ha tosido, estornado, ha tenido síntomas alrededor de esa persona. Esas 3 definiciones es lo que nosotros consideramos la persona que es un contacto. Ahora, ¿cómo se evalúa el riesgo de estar junto a una persona? La transmisión puede variar porque, por ejemplo, el contacto pudo tener una barrera facial. O el caso, la persona que estaba enferma, que estaba diagnosticada con el COVID, también podía tener una barrera facial. Hay un rango de riesgo dependiendo de la protección que tiene la persona. Por ejemplo, vamos a coger el ejemplo de cuando el caso que está infectado empleó una barrera facial comparado al contacto que también empleó una barrera facial. Nosotros consideramos a esa persona tener un bajo riesgo, porque los dos tenían barrera facial puesta. Entonces quizás no hay que monitorear a esa persona por 14 días para ver si ha desarrollado síntomas cuando están en proximidad, ¿verdad? Puedes coger el polo opuesto, vamos a ver el otro cuadrito abajo a la derecha, en cual uno ve que hay un caso
que una persona que se diagnosticó positivo con COVID-19, pero no tenía una barrera facial y similarmente un contacto que no tenía, el contacto no empleó una barrera facial. Pues nosotros podemos considerar eso un riesgo medio, dependiendo de las circunstancias de cuánto tiempo estaban juntos, si habían más de 10 minutos y 14 minutos. Y eso fue una de las cosas difíciles desde cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de trabajo, que las definiciones al nivel estatal o federal cambió mucho mientras más se iba aprendiendo sobre la transmisión del virus entre persona y persona. Siempre uno tiene que estar al tanto de cuáles son las definiciones al nivel de la ciudad, al nivel estatal o a nivel nacional, en cómo uno puede designar el riesgo de transmisión entre una persona y la otra. Hay dos términos que quiero hablar que va a tener impacto a nuestra discusión hoy sobre el rastreo de contacto. Uno es la diferencia entre cuarentena y el otro entre aislamiento. La gente lo usan como si fueran igual y actualmente son dos cosas completamente distintas. Y es importante poder tener el entendimiento distinto porque las personas que trabajan en el rastreo de contacto le va a servir como una guía a la persona, a los contactos con cual habla. Y debe definirle qué es lo que le está pidiendo, si la persona quiere que esté en cuarentena o si está en aislamiento, dependiendo también de la circunstancia de la persona. Como explicó el doctor Pérez Den, yo trabajo mucho con los bomberos, el cuerpo de los bomberos, y te imaginas que cuando están de turno, si uno cae infectado con el COVID-19, nosotros no lo podemos mandar para la casa, porque si no puede infectar a la esposa y a los hijos. Nosotros tenemos que buscar distintos recursos y estrategias para poder poner a esa persona en cuarentena por 14 días en observación. Por lo tanto, es importante saber la distinción entre las dos definiciones. La clave aquí es la cuarentena y es mantener lejos de otras personas a alguien que probablemente ha estado expuesto al COVID-19. Esto aplica a las personas que se han expuesto pero no están enfermas, ¿verdad? No tienen síntomas, pero es como un contacto de esa persona. En este caso, en la cuarentena, es mantener separación de las otras personas, limitando la movilidad fuera de casa y de lugares habituales, ¿verdad? No puede salir de la casa por ninguna razón urgente, no puede ir al trabajo ni un minuto para chequear algo, ¿verdad? Tiene que estar lejos de áreas públicas y evitar el uso del transporte público para no poder contaminar a otra persona de transportación de un lado al otro. Este término es distinto al aislamiento. ¿Y cómo es distinto? Bueno, por definición es la separación de las personas enfermas de las personas que están sanas. En este caso sabemos que una persona es un caso y está positivo y no lo queremos contaminar con una persona que esté sana. Esto aplica cuando las personas son sintomáticas o tienen enfermedad confirmada a través de una prueba del COVID-19, el RT-PCR. Esta persona debe permanecer en la casa, solo salir para la atención médica, y en el hogar cualquier persona enferma debe estar separada de otro, permaneciendo de una habitación específica. Ok, comparando los dos términos, ya ven que esto es algo importante, no podemos dejarlo. ¿Cómo se compara la cuarentena entre el aislamiento? Bueno, la cuarentena uno debe permanecer en su casa y ponerse en distancia de otros durante 14 días. Por eso usamos la gráfica que la persona tiene separación dentro de ahí, comparado a la recomendación de aislamiento, que uno debe permanecer lejos de otras personas por al menos 10 días, ¿verdad? Para monitorear los síntomas que puede presentarse durante ese tiempo. Ok, ¿cómo nosotros le damos prioridad a los casos y a los contactos, verdad? Porque, por ejemplo, un caso puede tener 20 contactos en un día, ¿verdad? O 2 o 3 días, a través de 2 o 3 días. Se puede poner muy laboral, ¿verdad? Tratando de conseguir a todos los contactos y buscar a ver con cuál uno habló y estuvo con tiempo. Los casos que tienen mayor posibilidad de estar transmitido la enfermedad son los que le debemos dar prioridad. Altamente las personas que son infecciosas, las personas que están trabajando en lugares que congregan con muchas personas, por ejemplo, en unos hogares de ancianos, en las cárceles, en áreas de esas condiciones. En términos de los contactos, la prioridad debe ser los trabajos en sitios de que congregan las personas, el personal de salud, ¿verdad? Y los contactos de personas ancianas. Ok, vamos a hablar un poquito de las actividades y la trazabilidad de los casos.
¿Qué deben hacer las personas que realizan la trazabilidad de los contactos? Las personas deben tener los siguientes atributos. Número uno, deben comunicarse con los contactos para poder comunicarles sobre la exposición. Hay que dejarles saber que usted estuvo expuesto. Tú te imaginas que debes tener un tipo de personalidad para poder hablar con otras personas dentro de la comunidad de una manera confidencial y segura, para que sepa la persona con cual está hablando que la información personal de uno no va a ser transmitido con todo el mundo en la comunidad, y hay algo de privacidad. Se le debe brindar información sobre la enfermedad y la transmisión. Honestamente, nuestra experiencia con el COVID y el rastro de contactos nos ha mostrado que casi un 80% de las llamadas y contactos que nosotros hacemos con las personas de contacto son educación. Básicamente hay que enseñarle qué significa la infección, cómo se prueba para la infección, qué es lo que tengo que hacer para protegerme, para no contaminarme con otra persona. Y eso es casi la mayoría de los casos de lo que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente, en términos de comunicarse, es obtener información sobre la vivienda y las actividades diarias de la persona para tener una mejor estrategia de qué tipo de recomendaciones se le va a dar. También se debe indagar sobre el estado de la salud de la persona, ¿verdad? Hay que averiguar qué síntomas y signos ha tenido y el tiempo en cual esos síntomas y los signos han comenzado. Como les repito, cuando una persona ya empieza a enseñar síntomas y signos de enfermedad, lo más seguro es que ellos estuvieron infectados con el virus hace 3 a 5 días posteriormente. Por eso es muy importante para las personas que están haciendo el rastreo de contacto tener muy bien claro en su mente que cuando están evaluando la persona que es el caso, cuando posiblemente ellos pudieron estar infectando a una persona. No el día que empezaron los síntomas, pero mirar posteriormente 3 a 5 días para ver qué otras personas esa persona estuvo expuesto. También hay que tener un entendimiento e indagar sobre las condiciones médicas y subyacentes de la persona, porque quiere saber si, por ejemplo, la persona tiene condiciones de hipertensión o asma, que a lo mejor también puede tener impacto en la condición del COVID, y referencias a pruebas del laboratorio. Ahora hay muchos tipos de pruebas. Hay pruebas de anticuerpos contra el virus, hay pruebas para el virus, y no todas dan el mismo tipo de información. Algo muy importante y un mensaje que le quiero transmitir hoy es que el rastreo de contacto inicia con una prueba positiva del COVID-19. No con el del anticuerpo, pero sino con una prueba del antígeno o de la nariz que enseña que la persona tiene la presencia del virus, no los anticuerpos contra el virus. En unos minutos vamos a hablar en más detalle sobre esa información, porque es muy importante distinguir de eso. Y cuando uno está indagando en la entrevista con el contacto, hay que saber esas pruebas que se le ha hecho a la persona. Y el tercer habilidad es para poder brindar recomendaciones. Como el rastreo de contacto es un equipo de personas que son voluntarias, usualmente no siempre tienen un historial de salud, en el sentido de que la persona no tiene entrenamiento como un médico, enfermera o otro tipo de profesional de salud. Por lo tanto, las recomendaciones tienen que ser consistentes y básicos en términos que se le va a decir a los contactos que tienen que hacer, ¿verdad? Hay que brindar la información sobre los protocolos de cómo uno se puede mantener en su salud y proteger a las personas alrededor de ese contacto. Hay que darle seguimientos, instrucciones de cómo puede estar durante el tiempo de cuarentena. Hay que monitorear los síntomas, enseñarle qué es lo que tiene que buscar, si tiene tos, si tiene fiebre. Y también se le debe dar referencia a otros servicios. Quizás si pones la persona, le das la sugerencia de cuarentena, a dónde esa persona se puede quedar, a dónde se puede aislar. Tiene un hotel, tiene un familiar, otro tipo de domicilio donde se puede quedar esa persona. Ok, ¿qué preguntas debe hacer a la persona que realiza trazabilidad de contactos durante la entrevista? Bueno, información demográfica y de contacto, ¿verdad? Dime su edad cronológica, su sexo, su distintas características de la demográfica que se puede utilizar para poder identificar la persona. Se debe describir la situación de la vivienda, con quién usted vive, tiene pareja, tiene hijos, tiene familiares, hay multifamiliares que viven dentro del domicilio, para poder saber cuál es el rango de contactos que hay que hacer para esa persona. Debes también preguntar sobre condiciones médicas que tú sabes que tienen impacto al diagnóstico de COVID-19.
Debes también hablar del idioma preferido. Por ejemplo, aquí en Miami hay muchos idiomas que se hablan. A veces es mejor comunicar en el idioma nativo de la persona para que tenga mejor entendimiento. Por eso, diversidad dentro del equipo de rastro de contacto es importante para poder tener esa habilidad de hablar con distintos miembros de la comunidad. Le debes preguntar al contacto sobre su ocupación, qué es lo que hace, porque a lo mejor es una persona que trabaja con muchas personas por su oficio, por su trabajo. Y entonces puede poner a riesgo todas las personas alrededor en el trabajo que está con esa persona. Es siempre muy importante preguntarle qué hace de su ocupación y otras avenidas de exposición que la persona está en contacto. A lo mejor utiliza transporte y nada más yendo del trabajo para atrás a su casa está contaminando todo el mundo en la guagua o en el medio de transporte para ese caso. Ok, la próxima pregunta es, ¿qué información nos puede dar las personas que realizan la trazabilidad de casos, ahora en términos de la esposa positiva? Bueno, se puede tener las recomendaciones para la cuarentena o el aislamiento para poder limitar la exposición. Se le puede dar recursos para la vivienda, ¿verdad? Porque tú no quieres que esa persona contamine todo el mundo que está en la casa, o a lo mejor hay otros recursos que el pueblo de Huachupita va a crear para poder poner otras personas que están infectadas juntos en una área. Referencia a otros servicios, ¿verdad? Porque alimentos, mientras esa persona está en otro vivienda o en otro domicilio, necesita poder comer. ¿Dónde va a buscar la comida si no puede ir a su casa a comer? Y también comunicación. Una de las cosas más importantes es que cuando uno está infectado, está 14 días fuera de su familia, es difícil en la salud mental de esa persona, más de los familiares que están muy preocupados por la salud de esa persona que tú le sugeriste que tiene que estar en aislamiento, ¿verdad? La comunicación, cómo esa persona se puede estar en comunicación regular con esas personas. Ok, vamos a hablar un poco sobre la relación entre el investigador del caso y la trazabilidad de los contactos. Esto es importante porque tiene que ver con cómo uno forma este rastreo de contactos. El equipo puede ser muy variado o puede ser, todo el mundo que está trabajando en el equipo del rastreo puede ser muy parecido y no tiene experiencia de salud. Hay que entender bien los límites y el rol de cada persona. La persona que está investigando los casos, ¿verdad? Las personas que son positivas para el COVID-19. Ok, usualmente el investigador va a entrevistar a las personas que han resultado positivas por el COVID, ¿verdad? Ellos identifican a la persona que ha estado en contacto estrecho, las personas que han estado expuestos, y entonces ellos determinan si están a riesgo de la transmisión. ¿Te recuerda la tabla esa de 4 cuadros? Que nos ayuda a identificar el rango de riesgo. A lo mejor el riesgo es bien bajo y no requiere ciertas recomendaciones. Y eso lo va a evaluar la persona que está haciendo las investigaciones de los casos. También el investigador va a referir o comunicar con los contactos identificados a las personas o los equipos que se realicen en la trazabilidad de los contactos para darle ese seguimiento. Ok, ahora vamos a hablar sobre las personas que funcionan en el rol de la trazabilidad de los contactos. Estas personas hacen la entrevista a las personas que han estado en contacto cercano. Usualmente los roles del caso y el contacto es igual, puede ser la misma persona, pero dependiendo de cómo ustedes organizan el equipo de rastro de contacto, pueden dividirlo en estos dos roles. Y es importante, como todo el mundo está haciendo esto como de una manera voluntaria dentro de su misma comunidad, de tener el conocimiento y el respeto de la comunidad en saber que la información que se está recolectando por el propósito de esta metodología no se va a decir a otra persona en la comunidad, ¿verdad? Hay que tener muy importancia de eso porque si no nadie va a querer compartir en el rastreo de contacto y no te van a quedar nada de información, te van a ignorar las llamadas. La persona que maneja estos contactos van a entrevistar a la persona que han estado en contacto cercano con alguien que ha resultado en COVID-19 positivo. Van a evaluar la salud de la persona, ¿verdad? Cómo tú te sientes hoy, has tenido este síntoma o signo del COVID-19. Y después van a dar unas recomendaciones basadas en la información que le explican a esa persona. Si a lo mejor la persona se enteró que nada más se pasó con el contacto bien breve, menos de un minuto, no va a requerir mucha interacción como un contacto. Esto es una gráfica nada más para ilustrar como el movimiento de la información del investigador hacia la persona que hace el contacto. Si empezamos a la izquierda con la gráfica roja, ese es el investigador del caso que va a preguntar el nombre de la información. Y repito, muy importante,
el investigador no va a iniciar el proceso del rastreo de contacto si no ha determinado que tiene una prueba positiva de COVID-19, basado en el PCR, ¿verdad? Nosotros no utilizamos anticuerpos como el inicio del rastreo de contacto. Y le voy a explicar por qué en unos momentos, pero es importante saber que el investigador no va a empezar si no tiene en mano una prueba positiva. Es importante no empezar a evaluarlo. Ok, so obviamente el caso investigador en rojo en la izquierda va a empezar a hablar con el caso, la persona que salió positiva, y va a evaluar también cuáles son los contactos que esa persona tuvo. No solo cuando están con los síntomas, pero sino los 3 a 5 días previos, cuando empezó a enseñar los síntomas, para de verdad tener un historial grande de todas las personas que tuvo en contacto. Entonces, el contact tracer, la persona que va a buscar a los contactos, puede ser otra persona o puede ser el mismo co-investigador, va a hablar con cada persona identificada por el caso. El contact tracer, la persona que va a hablar con los contactos, nunca va a identificar quién fue el caso. Esa es es información privada, ¿verdad? Y es un privilegio como trabajar en el equipo, saber esa información, pero nunca los contactos. So, la conversación es algo sencillo. Vamos a suponer que la señora Wanda Quesada fue la que es un contacto de alguien, de un caso que salió positivo. Cuando yo la llamo, yo le digo, señora Quesada, mi nombre es Alberto, estoy trabajando en el equipo del rastreo de contacto de la ciudad de Huachupita. Le quiero dejar saber que recién estuvo expuesto a alguien que estuvo positivo, resultó positivo del COVID-19. Le puedo hacer algunas preguntas sobre su salud. Y así empieza la conversación con el contacto. Ok, so otra gráfica enseñando a los miembros del equipo de personas que realizan la trazabilidad, ¿verdad? Tienes usualmente muchas personas que están trabajando haciendo los tracers, ¿verdad? Buscando los contactos. Por eso es de verdad un esfuerzo comunitario, teniendo todas estas personas que con fidelidad y regularidad están participando en el rastreo, llamando a todo el mundo. Eso usualmente se selecciona un supervisor o un líder que pueda manejar todas las personas que van a estar trabajando como tracers en el rastreo. Ok, ¿cuáles son las responsabilidades de la trazabilidad de los contactos? Ok, so estas son las responsabilidades, ¿verdad? Lo que se debe darle prioridad. Se debe dar prioridad a los contactos que tienen síntomas, ¿verdad? Mira la caja de arriba a la izquierda. Eso significa que son las personas que debemos darle prioridad en términos, si tienes 20 y tú ves que el archivo o el formulario enseña quiénes tienen síntomas, esos son los que tú quieres empezar a investigar primero. Y también incluye las personas que tienen cierto riesgo, ¿verdad? Que esto es lo que se ha históricamente identificado a través de lo que estamos aprendiendo científicamente, que son personas que pueden estar un poquito más alto riesgo de mortalidad si no se contacta temprano, que son personas que son mayores de edad, ¿verdad? De 70 años o más, que tienen otras condiciones médicas preexistentes, ¿verdad? Son asma, hipertensión, personas que son inmunocomprometidos y mujeres que son embarazadas. Deben tener prioridad en términos de contactos que estamos haciendo. So, tomamos una pausa un segundo y miramos al nivel de 37,000 pies para abajo, hay ciertos principios de esta metodología de la trazabilidad de los contactos que es muy importante. Vamos a empezar con la cajita azul a su mano derecha, ¿verdad? El rastreo de contactos es centrado en la persona, ¿verdad? Por eso es muy importante tener miembros del equipo que son buenos en hablar con la comunidad, ¿verdad? Deben tener interés y una pasión, deben poder hablar de una manera confidencial con el público, ¿verdad? Para que sepan que la información que se va a recolectar sobre la comunidad no va a trasladar a otra persona, a otro miembro. Hay que tener experiencia cultural y lingüísticamente apropiado para las personas con cuales se lo va a hablar. Porque si nosotros vamos a hablar con ciertos miembros de la comunidad que no tienen un nivel de entendimiento de lo que significa el COVID-19, hay que explicárselo de una manera que sea más básico. O si está hablando con personas que son más sofisticadas y tienen mucho más educación, cómo se le presenta esa información. Culturalmente y lingüísticamente apropiado.
basado en la evidencia, ¿verdad? La información que estamos utilizando para manejar las recomendaciones del rastreo son los más recién, ¿verdad? Recomendaciones estatal o nacional en la República que se está utilizando. Y más importante, este esfuerzo es todo voluntario, ¿verdad? Se trata de los recursos humanos. Todo el mundo que está haciendo el rastreo lo están haciendo porque tienen interés en proteger la salud de su comunidad y bajar los riesgos. Los principios incluye ser voluntario dentro de este esfuerzo. Ok, estamos ya al término medio. Le quiero hablar un poquito de la informática y cómo nosotros, los romanos no tenían esta habilidad, ¿verdad? Pero nosotros sí, estamos viviendo ahora en equipos que podemos mandar texto y hacer más, o cómo puede funcionar eso. Esto es un fluido del trabajo del rastreo de investigación general, ¿verdad? Si empezamos a la izquierda, te puedes imaginar que hay un proveedor de salud, ¿verdad? Un médico, una enfermera que está recibiendo casos de personas que están positivas. Ese médico o enfermera está evaluando ese paciente, ordena unos laboratorios para pruebas de COVID-19 para ver si están positivos o no. Si la prueba resulta ser positiva, se inicia entonces la investigación del caso, ¿verdad? En ese dado momento, cuando hay un PCR positivo, entonces es cuando se inicia la actividad del rastreo de contacto. Entonces empieza ahí la trazabilidad de los contactos y la trazabilidad de contactos reporta para atrás otros síntomas al laboratorio a ver si requiere evaluación adicional de otras pruebas que hay que hacer. ¿Cómo se moviliza el equipo del trabajo? Bueno, primero hay que orientar a todas las personas que están funcionando como tracers de la trazabilidad de los contactos, cómo funciona, ¿verdad? Para que tengan un entendimiento de la organización del equipo y los formularios que se va a usar para procesar los casos y los contactos. Hay que dar capacitación en la trazabilidad de los contactos, hay que incorporar a las personas activas y hay que hacer solicitudes realizadas por voluntarios, ¿verdad? Que va a ser algo infinito, porque la gente se cansan a través del tiempo, hacer el rastreo por tanto tiempo, siempre hay que estar buscando nuevos voluntarios para trabajar. Y actualmente hay muchos recursos en el web para módulos para poder entrenar y aprender cómo funciona esto. En términos del flujo del trabajo de la trazabilidad de los contactos, tú puedes empezar arriba con la cajita púrpura que tú ves que se identifica un caso, una persona positiva, se identifican los contactos de la persona, la demográfica, el tamizaje, ¿verdad? El screening que se le hace a esa persona, que después se da la realización de una prueba positiva y después continúa el ciclo de este rastreo dentro de la comunidad. Ok, el apoyo integral para hacer este rastreo requiere lugares para aislamiento y cuarentena, ¿verdad? Si la comunidad en Huachupita identifica muchos casos positivos y hay que darle cuarentena o aislamiento a dónde se van a poner esas personas, identificar recursos de alimento y también para limpieza, ¿verdad? Imagínate la protección que va a necesitar el grupo de personas que van a limpiar esos domicilios que están infectados con COVID-19. ¿Qué recursos nosotros vamos a tener para eso? Medicamentos para tratar los síntomas de las personas que están enfermas y los apoyos de los otros servicios, ¿verdad? Porque hay miembros de la comunidad que a lo mejor sufren de adicción o de sustancia y requieren otros recursos en adicional mientras ellos están en su aislamiento o cuarentena. Y también un apoyo económico. Recuerda que cuando uno está en cuarentena va a estar fuera 14 días y a lo mejor necesita trabajar. ¿Cómo nosotros vamos a apoyar a esos miembros que no tienen ese acceso? Voy a concluir con las lecciones y cómo nosotros desarrollamos esta experiencia en la Universidad de Miami. Estas son lecciones para que puedan aprender de nuestros errores. El rastreo de contacto en la Universidad de Miami, nosotros lo definimos como U-Trace, el equipo U-Trace, que en inglés significa UM Tracking Resources and Assessment of COVID-19 Epidemiology. Esto fue solo el nombre para poder identificar el equipo que iba a hacer el rastreo de contacto. El objetivo de nuestro grupo inició en marzo 17, 2020, por los líderes de la universidad y nos pidió que si pudiéramos, el mismo equipo de nosotros de epidemiólogos, que si nos pudiéramos usar para este propósito de identificar casos y contactos dentro de la comunidad de la Universidad de Miami. Y para que sepan, somos una comunidad de 15,000 personas, entre estudiantes, facultad, trabajadores, todo el mundo.
Y el objetivo de este rastreo de contacto, el U-Trace Team, era para apoyar la coordinación, el seguimiento y los recursos educativos de los casos de contacto, los presuntos y los confirmados de COVID-19 dentro de la comunidad de la universidad. Y el objetivo secundario era para poder dar el apoyo a los líderes de la comunidad, saber qué es lo que está pasando en términos de infección y transmisión. Le prometí que le quería dar un poquito de información sobre la prueba, porque para mí esto es algo bien clave. Las personas a veces se confunden cuando están haciendo el rastreo en si hay que iniciar una actividad de contacto sobre un caso de potencial. Hay distintas pruebas que se le puede hacer para el coronavirus. En esta foto pueden ver abajo a la derecha una persona que está sometiéndose a una prueba nasal que está buscando para el antígeno del virus, ¿verdad? Están buscando para la presencia del virus. Esta prueba dice, sí, yo veo el esqueleto del virus aquí en esta prueba. Eso, contrástelo con la prueba del anticuerpo que está a la izquierda. Eso es una gotita de sangre que se saca del dedo, se le aplica al cassette y te dice si la persona tiene anticuerpo JOM contra el virus. Los anticuerpos toman tiempo para desarrollar. Cuando una persona se contamina con el COVID-19, con el virus, toma tiempo para que salga la presencia de los anticuerpos. Por lo tanto, no es una prueba buena para iniciar un rastreo de contacto, ¿verdad? Porque ya a ese punto, todo el mundo que tuvo en contacto a esa persona contaminó a medio mundo, los familiares, los parientes y todo el mundo entre medio. El rastreo de contacto inicia con una prueba positiva del PCR. Y por esta razón, la prueba del frotis nasal para el COVID-19 es la que utilizamos para iniciar lo de contacto y es porque estamos buscando para la presencia del virus dentro de la nariz de la persona. Y otra vez lo comparas contra la prueba del anticuerpo. Cuando tú estás entrevistando a la persona, asegúrate que esa persona te puede demostrar una prueba positiva de PCR y no de anticuerpos para poder iniciar esa prueba. ¿Cómo nosotros lo hicimos aquí en la Universidad de Miami? Yo siempre le digo a todo el mundo que la salud pública se practica localmente, ¿verdad? Porque cada comunidad tiene distintos factores y riesgos. Nosotros empezamos con una evaluación de necesidades. Hablamos con los líderes de la comunidad, le preguntamos qué tipo de rastreo de contacto tú necesitas y cómo mejor desarrollar ese equipo de personas. Después, cuando hicimos eso bien rápido, en una semana entrevistamos a los líderes, los miembros de la comunidad, todo el mundo, hasta las personas que asistían en limpiando los baños, todo el mundo era parte de esta evaluación. Se diseñó un sistema piloto del rastreo de contacto, ¿verdad? Y en ese proceso utilizamos el sistema REDCap para poder crear todos los formularios de las preguntas que se le iban a hacer a los casos y a los contactos. Después de ese piloto, cuando estuvimos satisfechos que estaba funcionando, implementamos ese sistema en tiempo real para la comunidad entera, para las 15,000 personas dentro de la universidad. Y desde el inicio, cuando empezamos en marzo, se continuó a mantener, monitorear y informar eso. Si mira la gráfica abajo, puedes ver que la demostración completa, que inicialmente empezamos con una evaluación de necesidades para tener un entendimiento de cómo se organiza eso, el diseño del sistema Trace, y después implementamos ese sistema al nivel comunitario completo y le damos continuamente manteniendo, monitoreando, informando a los líderes de lo que se está aprendiendo con eso. En esta gráfica de izquierda a derecha le enseño cómo nosotros navegamos el sistema del rastreo de contacto. A la izquierda empezamos con los miembros constituentes de la comunidad, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que nosotros vamos a estar monitoreando? Y eso incluye todo el mundo. No importa si es el alcalde o el diputado de la comunidad o de esa área, esa persona también tiene riesgo de estar contaminado y se puede identificar como un caso, un contacto y se va a hablar. En realidad, todo el mundo que es miembro de la comunidad, hasta los que están visitando la comunidad, son contactos y casos. Entonces, nosotros desarrollamos primero una línea telefónica en cual personas podían llamar, hacer preguntas sobre el rastreo de contacto. Cuando una persona se identificaba como enfermo, nosotros lo mandábamos al centro local para hacerse la prueba nasal para ver si lo tenían. Si la prueba nasal salía positiva, nosotros utilizamos el sistema REDCap
para iniciar el formulario del caso, para coger más información sobre ese caso, la información demográfica, lo que presenté previamente. Entonces, habían 3 rutas en cual podíamos proceder después de tener eso positivo, el caso positivo en REDCap. Nosotros entonces iniciamos el rastreo de contactos, averiguar cuál persona estuvo expuesto. Nosotros también dábamos educación, había mucha educación que hay que darle a la comunidad para que aprendan cómo funciona, qué significa la enfermedad, a dónde se puede hacer otra prueba, a dónde se puede dar seguimiento. Y también nosotros periódicamente le damos reporte a los líderes de la comunidad para que sepa lo que estamos aprendiendo a través del rastreo. Para que tengan como una idea de cómo funcionó, esto es un diagrama que nosotros en un mes, básicamente de marzo a abril, durante la primera semana, para que vea el número y el volumen de personas. Cuando el rastreo de contacto empezó, nosotros inicialmente en el primer mes procesamos 2.307 llamadas. Se puede imaginar cuántos voluntarios tú necesitas en el rastreo de contactos para poder mantener ese tipo de volumen de llamadas, ¿verdad? La mayoría eran llamadas de educación, personas comunitarias buscando información sobre el programa. Había casi 1.773 personas que estaban elegibles para hacer el contact tracing, el rastreo de contacto, y pueden ver a dónde resultó ese esfuerzo. Básicamente, habían preguntas de personas que estaban trabajando dentro de la universidad que querían regresar y querían saber si ya podían regresar cuando terminaron su cuarentena. Habían personas que había que darle más seguimiento después de su infección. Había un bajo porcentaje de personas que no querían participar, que esto es muy importante. Innatamente muchas personas en la comunidad están preocupadas por el COVID-19 y de su voluntad quieren participar en el proceso. Nosotros tuvimos la experiencia que era un porcentaje bien bajo de personas que no querían participar en el rastreo de contacto. Y también un promedio de personas que el contacto estaba en proceso. Quiero entrar un poco en los detalles del REDCap, que fue el sistema que nosotros utilizamos para poder documentar toda la información. REDCap es gracias a los recursos de Dos Océanos en Salud, con el doctor Pérez y la doctora Majik, tenemos la habilidad para Huachupita de utilizar este sistema localmente para hacer el rastreo de contacto. El programa REDCap fue diseñado por Vanderbilt University y es una manera de tener contacto con personas que están en estudio de investigación. Pero gracias a Dios también tiene otras aplicaciones que se puede usar. Nosotros rápidamente en marzo, cuando empezamos aquí en la universidad, adaptamos este programa para poder crear el rastreo de contacto para la comunidad de la Universidad de Miami. Pueden ver en su pantalla que nosotros creamos distintos formularios para procesar los casos y los contactos. Se pueden fijar que la primera línea dentro de los instrumentos de colección es el intake form, que en inglés es el formulario inicial que utilizamos para documentar el caso y la data demográfica de esa persona y los síntomas que estaban teniendo. Y pueden ver los otros formularios que nosotros diseñamos como parte del rastreo de contacto para poder darle el seguimiento al caso y a los contactos que ese caso expuso. En esta imagen pueden ver lo que se llama un dashboard, que nos da la oportunidad de ver todos los casos simultáneamente. Tú puedes ver aquí en esta imagen que el formulario inicial de todas las personas, de todos los casos que se procesaron como positivo, los resultados de las pruebas que también se pudo documentar en REDCap y el seguimiento que se le daba a cada persona para estar seguro que ellos ya podían regresar para atrás a su trabajo, a sus familiares. Esto es una foto directa del formulario inicial de la persona. Se pueden ver que el sistema le da un número al azar de identificación y después va recolectando la fecha, el tiempo, la persona que entró la información sobre el caso, el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, y un montón de otras preguntas. Esto todo se puede adaptar a la necesidad de la ciudad de Huachupita, ¿verdad? Si hay ciertas datos demográficas que hay que recolectar, se pueden hacer a través de estos formularios. Este es el formulario donde se apuntaba las pruebas y los resultados de las personas, porque a veces una persona no se hacía la prueba del virus dentro de la comunidad, a lo mejor se lo hacían en un hospital terciario y entonces el hospital mandaba los resultados de eso.
Ok, son las 4 lecciones que les voy a compartir bien rápido. La lección número 1 es que utilizando la data que se recolecta del rastreo de contacto, nos puede ayudar a identificar subpoblaciones dentro de la comunidad de Guachupita que a lo mejor están teniendo una experiencia distinta con el COVID-19 comparado a la comunidad en general. Es decir, que las características demográficas nos pueden ayudar a identificar personas que de verdad necesitan ayuda con el COVID-19, ¿verdad? Porque a lo mejor hay áreas geográficas dentro de la misma comunidad de Guachupita que están teniendo una experiencia diferente en términos de casos y la transmisión de la infección. Teniendo el rastreo de contacto nos puede ayudar a identificar esas comunicaciones. Lo segundo es usar las soluciones digitales, ¿verdad? El rastreo a través de RedCap es excelente, pero también se puede hacer mensajes de texto, ¿verdad? También hay apps que hay disponibles que se puede utilizar para comunicar directamente con el grupo del rastreo. Eso es una decisión que puede tomar los comunitarios a decidir cómo quieren organizar eso. Lo tercero, lección que nosotros aprendimos es que el rastreo de contacto, la trazabilidad de los contactos, no es una bala de plata, en el sentido de que esto no va a solucionar todas las cosas para poder bajar el nivel de infección. Como le presenté en la primera pregunta al inicio, el esfuerzo que se hace dentro de la comunidad de Guachupita es multifactorial, ¿verdad? Tenemos que tener los recursos para hacer pruebas, para hacer procesos de higiénico y limpiar, para tener distancia social, usar máscara. Pero el rastreo puede ayudar en cantidad, en poder identificar y parar la cadena de transmisión dentro de la comunidad. Y lo cuarto es la oportunidad de poder capacitar y transformar el mismo pueblo de Guachupita, ¿verdad? Este tipo de esfuerzo voluntario y comunitario de verdad tiene la oportunidad de ayudar a traer la comunidad junto, a trabajar juntos por un propósito común que puede ayudar a controlar la infección. Y eso es todo lo que quería preguntar. Otra vez le quiero dar las gracias a la señora Quesada, al doctor Pérez Den, al doctor Magic, a los líderes de Fort Hook, que todos los días ustedes nos motivan para ser los mejores trabajadores de salud pública que podemos hacer. Y en los momentos que nos queda, poder contestar preguntas sobre que le puedo ayudar. Muchísimas gracias, doctor Cava Martínez, por esta formidable presentación. Vamos a dar unos 10 minutos para cualquier pregunta que puedan tener los participantes. Recuerden que pueden colocar sus preguntas donde dice Q&A para los que están en Zoom y los comentarios para los que están en el Facebook Live. Vamos ahora con nuestra primera pregunta. Tenemos por aquí quizás lo que más me preocupa es la voluntariedad, dice el doctor Eddie Pérez Den. Si alguien no quiere hacer cuarentena o aislamiento, ¿hay alguna ley que obligue a que si una persona fue contacto de un caso positivo, debe permanecer aislado? El doctor Pérez Den siempre hace muy buenas preguntas, y las preguntas más complicadas de contestar. Son preguntas de póliza. Básicamente, las recomendaciones que salen del rastreo de contacto de ese equipo son recomendaciones. Si la comunidad impone, por razones de póliza o algo de que hay que restringirlo, entonces eso es un mandato, obligado por razones de ley de la comunidad o al nivel estatal o nacional. Pero en realidad depende de lo que la comunidad designe de si es mandatorio o no. La experiencia de nosotros aquí en Miami con conseguir miembros del equipo del rastreo de contacto ha sido algo muy sorprendente para mí personalmente. Le digo por qué. Porque nosotros trabajamos muchos días cuando empezó esto en febrero y en marzo, incluyendo los sábados y los domingos, trabajando hasta las 10, las 11 de la noche, llamando personas líderes bien altos dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? Que a veces me daba pena. Estimado presidente, le quiero dejar saber que estuvo en contacto con alguien que salió positivo. Me quedé muy impresionado, positivamente impresionado con todas las personas que querían dedicar su tiempo. Estaban en su casa con nada que hacer y querían poder ayudar, ¿verdad? Participar. El rastreo de contacto puede ser de personas de todas edades, ¿verdad? Pueden ser estudiantes de medicina, estudiantes de salud pública, estudiantes escolares que puedan hablar y tengan la personalidad de cómo hacer preguntas y utilizar los formularios para darle el seguimiento a esa persona. Hasta personas cronológicas, que tienen interés en ayudar a su comunidad y quieren poder ayudar. Yo creo que hay un rango de personas que van a
a ser voluntarios para este propósito. Y tú nunca sabes si tú nunca preguntas. Bien. Entonces pasamos a nuestra segunda pregunta. Acaban de anunciar el plan de reapertura de las escuelas en la República Dominicana. ¿Cuáles son sus recomendaciones para rastreo de contactos para el COVID-19 en las escuelas? ¿Tienes otros tips para manejar el proceso de reapertura de los centros educativos? Sí, excelente pregunta. En breve, básicamente es coordinación. Si como escuela quieren crear su propio rastreo de contacto, está bien, no hay ningún problema. A veces, dentro de esas mismas redes se manejan un poquito mejor los contactos. Tú debes también tener conocimiento de esa comunidad en la escuela, ¿verdad? Los maestros, el principal, los familiares, a lo mejor las personas que están funcionando como equipo de rastreo no quieren compartir información y es mejor tener un equipo de rastreo independiente de los miembros de la escuela. Lo más importante de eso es que trabajen colaborativamente, porque uno no quiere que el rastreo de la escuela también haga su propia investigación y después el comunitario y le están dando recomendaciones distintas a ese mismo miembro de la comunidad. So, tratar de trabajar colaborativo y si uno va a empezar un rastreo en la escuela, cómo van a comunicar la información de ese proceso y esfuerzo al que se está conduciendo al nivel comunitario. Ok. Bien, entonces para nuestra tercera pregunta de parte del doctor de la Rosa, ¿cómo puede aislar a personas cuando no hay un lugar para hacerlo por la falta de vivienda en las poblaciones pobres como en Guachupita? Muy buena tarde, doctor de la Rosa. Mi colega de FIU, una muy buena pregunta, porque cuando uno está trabajando en una comunidad de bajos recursos, ¿a dónde tú quieres que ponga la persona? Pues yo te voy a decir que en mi experiencia haciendo salud pública en áreas geográficas con bajos recursos, las personas tienen mucha creatividad a dónde se puede conseguir espacio. Por ejemplo, si hay una escuela en cual no se está utilizando porque los niños están haciendo la escuela por distancia, o si hay un edificio que la comunidad puede dedicar, por ejemplo, un área de empleo que no se está utilizando porque hay COVID, esa área de empleo se le puede dedicar a tener los casos que requieren aislamiento o separación de la comunidad. Eso se tiene que hablar como equipo y como comunitario, qué área se puede identificar para eso. Bien. Pasamos entonces para la siguiente pregunta. La doctora Karen Cuevas pregunta, ¿qué demanda de hardware o conectividad exige la aplicación de REDCap? Muy buena pregunta. Bien poco. Yo sé la preocupación porque a veces la conexión de internet es baja o no es existente. Inclusive, la doctora Merik sabe más que yo, pero REDCap también tiene apps que se pueden bajar localmente, ¿verdad? A una plataforma inteligente, por ejemplo, a un celular o una tableta, y se puede utilizar independientemente de una conexión del internet, ¿verdad? Entonces, tú puedes ir haciendo tus llamadas por el teléfono, entrando la data en el app, entonces a un dado momento cuando esté conectado al internet, entonces puede subir esa información que se colectó en ese dado momento. So, da la flexibilidad el REDCap de no tener que hacerlo en tiempo real, y no requieren mucha data. Imagínate, es nada más pedacitos de información en el que se colocan en el formulario. Y no importa si hay 100 personas que están conectadas al REDCap, requiere bien baja data. Ok, excelente. Tenemos cuántas personas pudieron rastrear en un mes promedio y cuántas personas necesitaron para trabajar para esto en la experiencia que tuvieron en la Universidad de Miami. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos? Ok, sí, muy buena pregunta. Nosotros tenemos una comunidad de miembros de la universidad que tienen 15,000 personas y tuvimos casi 200 personas que estaban participando en el rastreo de comunitario que empezó. Y a veces con muchos suplementos de otras personas. Me recuerdo muy vívido en el mes de marzo y abril que todo el mundo, hasta el Departamento de Salud, el Ministerio de Salud Pública, estaba buscando también para personas que podían hacer el rastreo. Se convirtió hasta una profesión y un oficio, nada más haciendo, full time llamadas, porque requiere tiempo. Tienes que entrevistar a una persona, hacerle varias preguntas, y eso es una persona haciendo la otra pregunta a la otra. Nosotros llegamos a una época que tuvimos hasta 200 personas, incluía un esfuerzo de personas voluntarias, los mismos trabajadores dentro de la universidad. Si la comunidad de Guachupita quiere también entrenar a otras personas
para participar, lo incluyo. Vas a tener siempre un proceso andante, siempre de entrenamiento, porque hay personas que se quieren retirar ya después de 2 meses para continuar con otras personas. Ok, bien. Tenemos también la doctora Cuevas, que pregunta cómo manejaron las expectativas de camas para los casos que ameritan hospitalización. Muy buena pregunta, actual. Recuérdate que en el rastreo de contacto son recomendaciones, ¿verdad? Las entidades como los hospitales y las clínicas que estaban manejando los casos enfermos, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los miembros del rastreo de contacto? No necesariamente son miembros del equipo de salud, de medicina. Pues esa persona tiene que estar viendo pacientes, ¿verdad? En el hospital. El rastreo en sí, ¿verdad? Que es la persona que están identificando los casos y los contactos, solo van a hacer recomendaciones. Mira, basado en los síntomas y las señales que tú estás sintiendo, recomiendo que tú vayas y te hagas una prueba o que tú estés en cuarentena. No necesariamente van a manejar sobre las camillas. Pero le digo, la experiencia aquí en Miami fue que todos los cuartos se estaban convirtiendo en camilla, hasta camilla en el mismo pasillo que se necesitaban. Buenísimo. Bien, ya con esto hemos finalizado con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todos por sus preguntas. Las que no pudieron ser contestadas pueden colocarlas en nuestro formulario de evaluación de este webinario, donde también podrán compartir su retroalimentación de manera anónima si prefieren. Se los comparto vía chat, ya está en el chat, para los que están en Zoom y en los comentarios de Facebook Live. Solo deben darle clic y los llevará directo a la página de evaluación. Le doy paso a la doctora Marija Mirik para que pueda presentar los próximos pasos del proyecto. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Cabal Martínez, por este banquete de la tarde de hoy. De verdad que lo disfrutamos mucho, sobre todo porque es un tema de mucho interés y digamos, muy caliente en estos momentos en el país. Estamos realmente buscando estrategias comunitarias, no solo a través del proyecto de Convida, sino a través de muchos actores en la sociedad. De hecho, ha habido muchísimo interés en este webinario. Ya estamos un poco pasados de hora y por eso no hemos podido darle espacio para digamos, la interacción un poco más directa, pero hay mucho interés en contactarlo usted directamente. De hecho, nuestros colegas de DIGEPI, que están trabajando ese tema con el apoyo de CDC, y también con la coordinación del doctor Pérez, posiblemente estén contactándolo en los próximos días. Nos han pasado también algunas cosas por chat, algunos contactos, y nosotros nos comprometemos verdaderamente de tratar de facilitar o viabilizar ese contacto que sabemos que es importante, y mientras más intercambio pueda haber, pues mejor. Nuestro proyecto Convida busca justamente eso, dar un modelo que pueda ser funcional en la comunidad. Tenemos líderes comunitarios muy comprometidos en Huachupita, muy empoderados, con mucha experiencia previa de trabajo tanto con la Universidad Dominicana OIM como con las universidades de Miami y de FIU. Y entendemos que puede ser una experiencia exitosa para luego replicar en otras comunidades. De ahí, Clares, muchas gracias por el interés y de verdad entendemos que podemos ampliar este webinar a una especie de reunión de trabajo y de interacción un poco más dedicado a la situación concreta y las necesidades concretas. Proyecto Convida, que partió de una iniciativa bastante pequeña, digamos, con mucho apoyo y mucho entusiasmo desde la Embajada de los Estados Unidos, a quien reiteramos nuestro agradecimiento, busca justamente eso, crear modelos y multiplicar alianzas de una manera que pueda dar respuesta no solo a COVID, sino a otras condiciones de salud. Y de ahí compartimos completamente esa pasión que se siente. Nuestro proyecto ha ido creciendo espontáneamente y posiblemente lo que ha pasado en el webinar de hoy es que estamos abriendo todo un campo nuevo que nos permitirá intercambio entre lo que se ha hecho en Miami, lo que se ha hecho en Florida y lo que se pudiera hacer aquí en el país, no solo en Huachupita, sino a nivel más amplio. Aprovecho para agradecer la presencia y el apoyo de siempre de nuestros colegas de FIU, el doctor Mario de la Rosa, la doctora Patria Rojas, el doctor José Colón, y de verdad nos sentimos cada vez más emocionados con esto que comenzó pequeño y se está multiplicando en múltiples áreas. También un poco para presentarles lo que serían los próximos pasos, y son varias áreas, no es solamente esta parte de intercambio de experiencia que de por sí ha sido muy fructífero.
También tenemos otras actividades que se están haciendo de manera paralela. Tenemos un proceso de empoderamiento de la comunidad en lo que son la producción de mascarillas de tela. Tenemos un proceso de manufactura local que facilita esta fase. Tenemos un proceso de elaboración de logo creativo con participación de estudiantes de la escuela primaria de Huachupita, tratando de generar un movimiento de empoderamiento dentro de la comunidad. Tenemos un estudio de actitudes, conocimientos y prácticas que va a tratar de definir lo que va a ser una campaña local, comunitaria para la prevención de COVID. Y esto de rastreo de contacto lo vemos también como una especie de cherry en el bizcocho, tratando de ver qué tipo de estrategias que tal vez han funcionado afuera puedan ser adaptadas localmente a la situación que realmente siente Huachupita ahora mismo. Habrá cosas de la experiencia de Miami que tal vez sean muy difíciles de reproducir. De acuerdo con el doctor De La Rosa, el tema, por ejemplo, de un espacio para aislar puede ser difícil. Vamos a tener que buscar otras formas de prevenir contagio, tal vez sin cuarentena, que es un reto adicional. Juan Javier Rojas, nuestro aliado de Huachupita, el director de FURJU, que es el principal socio implementador de este proyecto en Huachupita, pregunta cómo podemos acceder a los policías que viven en la comunidad y han dado positivo al COVID, que también es una preocupación que desde afuera es difícil de anticipar, pero que en el proceso de contact tracing o de rastreo de contacto sí puede ser importante. Entonces yo creo que con el webinario de hoy se abre todo un campo de trabajo. De hecho, me permito proponer que coordinemos con la participación del IGEPI, del Ministerio de Salud, y si podemos pedirle un poco más de tiempo al doctor Cabán en las próximas semanas, pues una reunión tal vez de trabajo e intercambio donde podamos al mismo tiempo empoderar a Huachupita y tratar de preparar otras comunidades para eso. Entonces, ciertamente, el proyecto de Huachupita lo estamos trabajando en varias áreas y en esta reunión entonces con el doctor Cabán Martínez pues pudiéramos intercambiar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. De verdad, muy, muy entusiasmados con el tipo de interés que ha causado este webinar. Entonces, sin más preámbulos, ya la voy a dejar con la licenciada Wanda Quesada para que pueda dar el cierre a esta actividad. Nuevamente, muy, muy agradecidos tanto de nuestro equipo de Convida, de la presentación magistral del doctor Cabán Martínez y de la participación de todos ustedes, del interés que ha surgido en este tema y en el proyecto de Convida desde los diferentes sectores de la sociedad. Muchísimas gracias de parte de Two Oceans in Health y nuevamente gracias a la embajada por hacer esto posible. Juan. Bien, gracias, doctora Mirik. Ya para finalizar, queremos agradecer nuevamente a todo el que estuvo presente en lo que fue el segundo webinario del proyecto Convida en Huachupita. Pueden encontrar la grabación de este webinario y más información sobre el proyecto en las redes sociales de Two Oceans in Health. Una vez más, gracias a la Embajada de los Estados Unidos por su apoyo, a las instituciones que forman parte de este proyecto, FIU, y OIMED, y a los líderes comunitarios de Huachupita que también nos acompañan el día de hoy. Nos vemos en el próximo webinario. Bye bye, gracias.